Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Se logra ver mi pantalla, por favor? Sí, ¿no? A ver si Buenos tengo días, el Miguel. chat. Se Ay, logra hola, ver. ¿cómo estás? Mil disculpas, ayer hubo un corte de fluido eléctrico aquí por mi casa y luego hice unas actualizaciones cuando ya vino la luz y después ya no podía ingresar. Eh, Ni tampoco encontraba los programas. Mil disculpas, de verdad. Mil disculpas y gracias, tutora. Bueno, ya estaba perdiendo la paciencia cuando recibí ayuda. Así que eso es importante. Muchísimas gracias. Estoy mal de la garganta. Eso pasa por emocionarme con estos pequeños rayos de sol, pero tienen que cuidarse. Miren, estamos en la semana 7, jóvenes, en la semana 7, y tenemos, me dicen, si no se está notando, por favor. Literatura española del siglo de oro, narrativa barroca, Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y luego, tal como lo había vaticinado, Gustavo Adolfo Bécquer con rimas y leyendas. Vamos entonces a recordar un poco mediante esta línea del tiempo. Miren ustedes, ahí está. ¿Cuáles son los periodos de este siglo de oro español? Primero está el Renacimiento. Y no sé si recuerdan que nosotros en el Renacimiento vimos los tópicos del Renacimiento en la poesía, ¿se acuerdan? Ahí está Garcilaso y los tópicos. El tópico del amor, ahora les toca a ustedes. El amor, Beatus Ile, que no se acuerdan, ya. Estoy segura que ha venido en el examen. Carpe diem, el destino, lugar ameno. Esos tópicos que Garcilaso reactualizó ya habían sido introducidos mucho antes, pero lo que hace es Garcilaso refrescar estos tópicos dentro de la poesía, porque son tópicos en realidad italianos. Y la métrica italiana también ingresa, bueno, ya estaba, ya era archiconocida, pero se actualiza con los poemas de Garcilaso, con la células. Y luego tenemos el barroco. También vimos las características de la picaresca, ¿recuerda? Eh, el, eh, no hemos visto Lazarillo, pero hemos visto su- las características de la picaresca, ¿no? Y bueno, no íbamos a tratar Lazarillo, no creo que iba a venir Lazarillo, no creo que ha venido, pero sí sus características, como picaresca, como picaresca. Bueno, ¿cierto? Quiero ver si estoy acá. Sí, aquí estoy, que no me veía. Eh, y luego, y luego nos falta, también pues, me estoy olvidando. Eso fue la semana antepasada. La semana pasada hicimos justo dentro del barroco el teatro barroco.
La figura estelar de Lope de Vega, no olviden, la figura estelar de Lope de Vega, les dije que era una figura importante, que básicamente los productos literarios tenían que estar bajo digamos, el referente absoluto y total de Lope de Vega. Entonces, todo lo que se parecía a lo que ha hecho Lope de Vega era lo más importante. Si algo no se parecía a lo que había hecho Lope de Vega, no era importante. No era importante. Eh, y la mayoría, la casta literaria, los que podían apreciar las obras, bajaban el dedo inmediatamente, porque Lope de Vega era el referente. Y ahora vamos a Cervantes, que también está aquí con su ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, siglo XVII. Viene el neoclasicismo, que es la escuela académica de la Ilustración, una escuela académica que fija proporción. eh, hay hay también esta idea de querer enseñar, de poder criticar y de decirle dentro de esta escuela del neoclasicismo al hombre cómo se debe de portar, qué es lo que debe hacer. El neoclasicismo tiene esa tendencia limitante, ojo, limitante, porque miren qué viene después, romanticismo. Y el romántico no quiere límites, menos limitar su imaginación, no. Y ahí están las rimas y leyendas de Becker. Vamos con esto. Sería bueno que ustedes siempre lo tomen en cuenta, esta línea del tiempo, por favor, para que no se hagan problemas, para que sepan cómo es que están ubicadas las obras, pero siempre hay que tener cuidado con las líneas del tiempo respecto a nuestra literatura, porque como todo es tardío, llegó tarde, entonces hay que tener un poquito, con pies de plomo, ¿ya? A la hora de ver qué pasa con nuestra literatura. Y narrativa barroca, Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí está. Creo que durante mucho tiempo en la escuela sí hemos reconocido esta imagen, ¿sí? Y sabemos el nombre de esta persona que se ve en el retrato y sabemos también la patria, cuál es la patria, y hasta el nacimiento, ¿no? Hasta el nacimiento nos aprendemos.
Ahora, ¿conocemos la trascendencia también? Sí. La trascendencia de su obra también. Sí, cierto. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué sabemos de Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Qué sabemos? Que escribió Don Quijote de la Mancha. Claro, que escribió Don Quijote de la Mancha, que es español, ¿y qué más? Hay algo más que yo me acuerdo, nos quedaba claro a todos también. ¿Cuál? Estaba en la batalla de Lepanto. Así es. Esas tres cosas como que nos marcan en la escuela, ¿no? Primero, que este señor, que nace en Alcalá de Henares en 1547 y muere en Madrid en 1616, escribió el Quijote. Y escribir el Quijote, escribir esa semilla de la novela moderna, le da no solo notabilidad española, sino el realce absoluto, la fama mundial dentro de la literatura universal. Además, peleó en Lepanto. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Porque tú no estás en una batalla porque te llevaron de las orejas, eres un soldado. Entonces estamos frente a un poeta, dramaturgo y soldado. Sí, ahora me voy a poner me he olvidado de ponerme la cámara, no se preocupe. Pero mi rostro está de la gripe, o sea, espantoso. Pero les comento algo de este hombre también. Tiene una vida de película, porque también estuvo en cautiverio, secuestrado, secuestrado, en cautiverio, llevado a Argel como esclavo. Cuando yo leo eso, wow, este hombre, ¿qué ha pasado? 5 años, 5 años. Todo lo que pasa en cautiverio, él lo convierte en comedia. Los tratos de Argel, los baños de Argel, en la primera parte del Quijote. O sea, este hombre convierte la desgracia, miren ustedes, en insumo para su gran obra. ¿Cómo cómo es que logran sacarlo del cautiverio? Sus pobres hermanas piden ayuda, piden dinero a los amigos, pasando el gorro, ¿ah? Como se dice, pasando el gorro. Imagínense.
El problema es que trató de escapar muchas veces y no pudo. Gracias a Dios no se le castiga con la muerte. Entonces habían contactos seguramente, porque el hecho que un esclavo trate de escapar se castiga con la muerte. La familia realizó grandes esfuerzos, 5 años jóvenes, para rescatarlo. Por ahí alguna vez, yo no sé cuánto vale, ¿no? Pero 500 ducados pagaron en 1580. Luego Cervantes se entera que sus hermanas pasaron las de Caín por, por todo esto, ¿no? Pero luego viene la frustración en sus aspiraciones literarias. O sea, miren, de tumbo en tumbo, este hombre, porque España no te reconoce que estuviste en la batalla, te secuestran y tienes frustraciones literarias, ¿no? Ahora, lo que sucede es que sí encontraba otros oficios, no el oficio que él quería. Recuerden la figura monumental de Lope, pero trabaja, incluso llega a trabajar con el comisario y lo ponen como encargado del trigo y el aceite. Y como él estaba encargado del trigo y el aceite en España, ya recorre los caminos, ¿no? Y eso es importante, pero los caminos de Andalucía, en España. Pero este es un hombre de letras, es un hombre con un gusto refinado. ¿Y qué tiene que hacer? Recorrer los suministros de trigo y aceite. Entonces, ¿qué hacía? Requisas. ¿No es que trabajaba para el comisario? Y a los campesinos no les gusta que les quiten sus cosas, ¿verdad? Esto le sirve también, ¿no? Le sirve bastante para lo que va a utilizar eh, en sus obras, porque lo que tenemos en el Quijote es geografía, andanzas, aventuras por los lugares. También le sirve. Yo no entiendo esta capacidad de este hombre para convertir sus desgracias en insumos. Pero luego cuando escucho a Vargas Llosa, salvando las distancias, porque yo adoro Vargas Llosa, pero salvando las distancias, porque estoy aquí frente a un monstruo. Cuando escucho a Vargas Llosa decir que el momento más aciago de su vida fue el encuentro con su padre a los 10 años, porque le dijeron todo el tiempo que su padre estaba muerto. Mira, él es tu padre. Él le rezaba la foto de su padre. Y su padre total estaba vivo.
Y creo que ese día que lo conoce o a los 2 días, le da una cachetada y lo lanza al pobre Marito. Imagínense. Luego ven su hijo que dice que tenía movimientos, amaneramiento. Y su padre lo envía a Leoncio Prado, a ese colegio militar. Imagínense. Pero a ver, díganme. Y Mario dice, está bien, un hombre que no me dio cariño, un hombre incapaz de dar amor, pero yo pregunto, dice Mario, ¿qué hubiese pasado si él no me enviaba a Leoncio Prado? No nacía en la ciudad y los perros, señores. Es una cosa extraña esto, lo de los avatares de la vida. Ningún niño merece ser tratado así. Pero él dice, eso fue mi insumo, mi materia para escribir, la experiencia nefasta, ¿no? Y ya, les decía que él estaba así al lado del comisario, ¿no? Haciendo requisas a los campesinos, que no eran campesinos pobres, eran campesinos medianamente ricos. Y total, que lo acusan de corrupción. En realidad a quien acusaban era a su jefe, el comisario. Pero ustedes ya saben, la pita se rompe por el lado más débil y va a la cárcel. Meses. Ahí que conoce, díganme, alguien que está en la cárcel porque ya estuvo prisionero por los piratas, miren todo lo que pasa en su mente, ¿no? Yo digo, Cervantes, qué barbaridad, qué tipo, qué hombre y qué tristeza también. Conoce a gente, no vas a conocer a gente de bien, pues habrá uno o dos en la cárcel, después la mayoría es la gente, es el mundo de Lampa. O sea, está en paralelo a lo que él tiene como reglas. Ahora, ¿qué más conoces? La jerga, pues. La jerga, la jerga del mundo de Lampa. Él habla de la cárcel en el Quijote y habla de cómo es la cárcel. Ahora, recobra la libertad, pero ¿cómo creen ustedes? La gente diría, uy, está amargo. A Vallejo le costó estar en la cárcel y sale con traumas, pues. Cervantes también recobra la libertad. Finalmente se entiende que, de eso también hay un soneto, ¿ah? Pero se entiende que la cárcel no perjudicó sus ganas de ingresar a las letras, señores. Ay, se me va la voz. Finalmente eso, sus ganas de escribir, sus ganas de escribir. Yo lo que digo es
¿En qué momento, con este hombre que tiene una vida llena de aventuras, aventuras nefastas, avatares, más desdichas que dichas, en qué momento se sentó a escribir la primera parte del Quijote? ¿No? Porque díganme ustedes de cuándo es la primera parte. Estamos en el siglo XVII, la primera parte es de 1605. Ustedes no crean que él es una figura que está ahí guardada debajo de la alfombra. Ojo, cuando eres la figura descomunal de Cervantes, se hacen estudios de todo, de todo. Hasta quieren saber lo que comía Cervantes. Por ejemplo, esta figura que ustedes ven aquí, esta imagen, hoy se sabe por todas las investigaciones que se han hecho que no es auténtica, que tiene sus arreglos, porque retrato auténtico de Cervantes no hay. Lo siento, es así. Pero lo que podemos saber sobre la escritura de y así le siguen la pista, oigan, pero ¿en qué momento escribió? Porque, y hay, pues, ¿no? Investigadores, gente que se dedica casi la mitad de su vida a este descomunal hombre. Y te dicen, en 1600 estuvo en tal lugar, en enero de 1602 aquí, en verano de 1604. Gente que se dedica, gente que se dedica a esto. Pero eh, no le estamos siguiendo la pista a cualquiera, de dónde estuvo, dónde llegó, eh, y qué hizo, con quién habló, porque estamos frente a un monstruo. Y porque están fijando su retorno a las letras, su retorno a las letras. Y ahí está Lope, porque Lope es como el termómetro. Por su parte, Lope se conoce con Cervantes. Entonces Lope le dice, oye, hazme esto, hazme lo otro, a ver, quiero ver, quiero apreciar, ¿no? Lope, dicen que Lope siempre decía, tengo unos antojos, no decía, dame novelas ejemplares, dame entremeses, tengo unos antojos. Lope, ¿no? Lope soberbio. Eh, y el señor Lope tenía antojos y el taller cervantino tenía que trabajar. Antes de El ingenioso Hidalgo, se componen como 12 obras que forman parte de unas novelas ejemplares, así tiene el nombre. Entonces uno dice, bueno, yo digo, los investigadores dicen, ¿en qué momento escribió todo esto? Porque tenía comisiones y andaba con el comisario que se sentaba ¿dónde? Por ejemplo, Rinconete y Cortadillo,
o El celoso extremeño son las novelas ejemplares pequeñas, ¿no? Son como miscelánea, ¿no? Y uno dice, pero ¿en qué momento? La gitanilla, por ejemplo. Esas están como que más tarde compuestas. O el coloquio de los perros. Y ahí nomás, porque no conozco las demás. Pero entonces necesitaban, miren, se necesitaba la aprobación oficial para que puedas publicar. Si no, no publicas. Y en estas obras, en el prólogo, en el prólogo hace un autorretrato, porque en vida no inspiró a ningún pintor. Ojo, cuando desaparece físicamente, es que los pintores buscan, pero miren ustedes, un bosquejo, un admirable autorretrato que hace. Ya lo encontré por aquí. Déjenme leerles, por favor. Este que veis aquí, de rostro aguileño, miren la figura que les estoy mostrando, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, ahí está las barbas de plata, que no ha venido años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo. Bueno, en realidad la tuvo herida, no la perdió. No fue en realidad un manco, pero sí la inmovilizó para siempre. Eh, que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haber cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Es un trozo de antología y es el único retrato digno de fe que se va a conservar de este gran autor. Sí. Y lo que tenemos, este retrato es una reconstrucción. Su pasión por el teatro, por ejemplo, fue, fue importante. Su pasión por el teatro lo llevó a trabajar con Lope. Y para Lope escribía entre meses. En distintos momentos trabajaba con él. Y admiraba a Lope, por supuesto. Admiraba a Lope.
Sí, ¿cómo no? Así que estamos frente a un hombre de extraño talante, porque a mí me parece extraño, eh, primero sobre su vida, ¿no? Su vida de película. Y yo entiendo que ese trabajo tan grande que tienen los biógrafos, porque de no saber separar lo fabuloso de lo cierto, ¿no? Y de lo verosímil, porque es una época también oscura, donde él es un testigo de la historia de España y donde después de tiempo hay que hacerle seguimiento, ¿no? De todo ese movimiento. Pareciera que estamos frente a alguien que tiene mutismo, pero uno lee el Quijote y se fascina. Uno lee el Quijote y dice, ¿qué pasó en la intimidad de este hombre? Uno lee el Quijote y dice, no conozco nada de la biografía de este hombre, porque parece un terreno pues resbaladizo. ¿En qué tiempo proyectó esa escritura? Se hacen la pregunta. Y ese es el misterio, jóvenes. Ese es el misterio. Porque este hombre abunda en desgracias. Ah, se ha dicho otras cosas también sobre Cervantes, pero ya se quiere convertir al individuo, ¿no? En un fenómeno de circo. Eso no, pues. Pero, ¿qué nos deja? Ficciones. Y de ahí, de lo más descomunal que es el Don Quijote, es que tenemos estas figuraciones simbólicas, estas ficciones. Ya de ahí sale todo un abanico de argumentos, de ahí salen las metáforas. No, sí que el pobrecito estaba mal de la cabeza, entonces tenía una reunión de fantasmas, Cervantes. Pero Cervantes, la figura de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, está más allá de todo eso. Supera cualquier esquema que lo reduce a que sí, a que si sus hijos no fueron sus hijos, si fue homosexual o no fue homosexual, si es verdad que su mujer tenía amplio dominio sobre él y que lo envió a los viñedos de la suegra y que ahí estuvo trabajando siempre. Supera todo eso, supera todo eso. No hay argumento, narración que pueda atrapar esa expansión vital de este hombre. Se pueden decir muchas cosas, pero no se queda reducido a eso. No hay reducción. Y ese es el trabajo de los biógrafos, pues los futuros biógrafos. Ahora sí tendrán que ir con pies de plomo, ¿no? Imagínense, van a tener que desconfiar, porque no es fácil. No es un momento fácil, no es un lugar fácil. Ahí está. Profesora, o sea que al final no sabemos nada de Cervantes. No,
Al final, no. A ciencia cierta, no. Ahora vamos a la obra maestra. Vamos a la obra maestra, ¿sí? Y decirles unas cuantas cositas sobre esta obra maestra. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Unas cuantas cosas. Miren, el Quijote como obra tiene la maldición de los clásicos de la literatura universal. ¿Cuál es esa maldición? Que el mundo conoce la obra. El mundo conoce la obra. Conoce, ¿ah? Conoce al personaje principal, ¿ya? Y voy a decir, conoce a los personajes principales, ¿ya? Pero la maldición es que el 99.9% conoce la obra. Y ese 99.9% no ha leído la obra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo Cervantes ha logrado esto? Quiero saber. ¿Cómo se logra eso? Tú vas al pueblito más recóndito del país, en cualquier lugar, en donde estés, incluso donde creas que no se sabe leer, y le muestras, quiero eso, vas con tu figura, con la figura del Quijote y Sancho, le muestras esa figura y ellos te dicen, el Quijote y Sancho Panza. ¿Qué hizo Cervantes? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Porque yo voy con la figura de Segismundo, ¿ya? Es en la que está encadenado, vestido de pieles, en una torre, y la gente no me va a decir, ah, este es Segismundo. La gente no me dice eso. Yo voy con la imagen de Julieta por el mundo y nadie me va a decir, ah, no, este es Julieta. O la escena del balcón, muy pocos la van a reconocer. Pero tú vas con la imagen del Quijote y Sancho, y la gente dice, Quijote y Sancho. ¿Cómo se logra eso? Díganme ustedes. Yo creo que se han dormido. Jóvenes, están ahí, ¿no? Ya, están tomando su desayuno. Me parece muy bien. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Mm? Ya los vi, gracias. Terrible, terrible y mágico a la vez. Esa es la maldición del clásico. El clásico de los clásicos. Y hay otro punto, otro punto. Son tres. Que como lectora humilde, lectora común y silvestre, les voy a compartir. Y también les voy a decir que eh, a los 19 tuve que leer El Quijote
para un examen y después no lo he vuelto a leer ya completamente. ¿Mm? No es que uno se entregue, wow, el Quijote, vamos saltando a leer esto. Está diciendo, profesora, que es una novela pesada, por supuesto. Es barroca, es barroca. ¿Recuerdan las características del barroco? ¿Cómo no va a ser descomunal? ¿Cómo no va a ser pesada? Ya, pero yo les iba a decir algo, ya me olvidé. Ah, ya. Primero, cómo logras que tu personaje principal, cómo logras, mira, en tu novela, sea el más querido de la literatura universal? Es más, la gente se olvida, y lo he escuchado en entrevistas, y dice, yo quisiera ser como el Quijote. Y se olvida que es un personaje literario. Es más, hay gente que lo toma por héroe. ¿Cuál es tu héroe favorito? El Quijote. ¿Ves? Porque es un ser, mire, yo digo un ser, es un personaje entrañable. Es un personaje entrañable. Es un personaje bueno. El Quijote no es malo. Porque ¿qué busca en sus aventuras? Díganme ustedes. Él lo dice, pero ustedes, si han visto, si han leído al menos una porción de texto del Quijote, ¿qué busca el Quijote? Una aventura. No, pero ¿por qué quiere tener aventuras? ¿Por qué quiere tener aventuras? Porque estuvo leyendo libros de caballería. Ya, pero ¿qué va a pasar en esas aventuras? Estaba en busca de su amada. Su amada quiere, miren lo que ha colocado, enderezar entuertos y ayudar a viudas. Quiere deshacer entuertos. Busca ayudar. Deshacer entuertos. Enderezar entuertos. En el segundo libro, el 1600, perdón, el de 1615, allí sí va a ser una parte importante en donde ya quiere encontrarse con Dulcinea, ¿sí? Por lo que dijo la compañera, ¿no? Rivera. También se llama Xiomara Rivera, y aquí también tenemos a Cuba Xiomara. Sí es así, pero es un tipo de bien. Busca hacer el bien, porque deshacer entuertos es hacer el bien. O sea, no sale y dice, busco pelea, ¿quién quiere pelear conmigo? No, la vida es injusta y él está allí para deshacer entuertos.
busca hacer el bien. Ama la libertad. Y por ende la justicia. Voy a mostrar algo. Voy a mostrar algo y lo voy a colocar aquí. Lo había colocado en mi estado. Las frases del Quijote. La frase del Quijote. Y ustedes les va a salir una lista, pues, grandísima. Sobre las mujeres, sobre la libertad. Me encanta cuando habla de la libertad, ¿no? Aquí está. Ahí está. Siempre con sus enseñanzas. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, miren, se puede y debe aventurar la vida. Imagínense. Es un hombre del Renacimiento. Es un hombre perdón, es un hombre del Barroco. Y miren lo que dice sobre el tiempo. Siempre con sus enseñanzas. ¿Qué dice sobre el tiempo? Ahí está. Ya saben cuál es la idea, ¿no? La idea es de Cervantes. Sancho, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Ahí está. Ahora dice, sobre las mujeres. Basta con lo que dice sobre Dulcinea, ¿no? Dice, por eso juzgo y discierno, por cosa cierta y notoria, que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno. Imagínense. Pero ¿esto es hondura filosófica o no? Porque estamos visto desde aquí y la hondura filosófica de, de Calderón de la Barca, pues es completamente distinto, ¿no? Me imagino que a Calderón le faltó tiempo. También cuando habla de la felicidad, el hombre se esclaviza por el lujo y las vanidades y olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida, Sancho. Y ojo, que yo digo, no sé, escucho cuando cierro los ojos y leo estas sentencias, las frases del Quijote, y hay como una reminiscencia de Cristo. Dice, aún entre los demonios hay algunos que lo son más que otros. Mira, entre los malos, entre los míseros más malos,
puede haber uno más malo que otro. Y entre muchos hombres malos suele hallarse uno bueno. Ese aliento y esa sabiduría que le da a Sancho, siempre enseñando a Sancho, ¿no? Cuando le enseña sobre el gobierno a jóvenes, sobre cómo gobernar. Yo digo, ¿por qué no leen eso los ministros y la señora Dina? Un ratito nada más. Y yo creo que, no sé, o tal vez esta gente ya es psicópata, ¿no? Porque también no se puede. O sea, la lectura es un placer, pero es un placer espiritual. No sé qué tanto llegará a su espíritu palabras como esta. Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Imagínense. Ese es Cervantes, ese es Cervantes. No sé si he dejado de presentar por estar mostrándoles, pegando esto. A ver, ya, regresé. Ese es Cervantes y por eso ha construido un personaje entrañable. Otro punto que les quería decir antes de ingresar al- a los argumentos que nos muestran aquí es que el Quijote es el único personaje que se confunde con su autor. No existe otro personaje que se confunda con el autor. No hay. A Calderón no le decimos Segismundo, Calderón de la Barca. No le decimos Segismundo. Pero a Cervantes sí le decimos el Quijote. Y el Quijote hizo esto y el Quijote, y después nos damos cuenta. Y le pasa también a los críticos, le pasa a los biógrafos. Confunden el Quijote con Cervantes. Eso no le pasa a otro autor. ¿Y qué es esto de la mímesis? También es interesante, ¿no? Me parece sumamente interesante. Sí. ¿Qué más? Algo que les iba a decir. Ah, la pareja. La pareja. Miren la pareja. Sancho. Este fue un gol, pues. El gol de Cervantes. Que ingrese Sancho a la novela. Porque luego, miren, no pierdan de vista. Ay, a ver. Profesora, voy a leer antes de mostrarles este tema de las parejas en la literatura. Algo que me pareció curioso era que Cervantes no culpaba a la persona por acciones en cierta parte. Hoy ha hecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. No lo echa la culpa a las personas y eso parece compatible con su formación. Porque según sepa su biografía no dice que tomó venganza, exactamente. Exactamente. Sí, el mismo Cervantes no vivió resentido por lo que le sucedió. No. No hizo lo de Dante, ¿no? Y gracias, porque es una excelente intervención, Xiomara. No hizo lo de Dante. Porque ¿qué le pasa a Dante? ¿Mm? ¿Qué pasa con Dante? ¿El obispo? ¿Qué pasó con el obispo? ¿Qué pasó con Dante y la Divina Comedia?
A Dante Alighieri lo destierra, lo exilia. ¿Y qué hace Dante? Dante escribe la Divina Comedia. ¿Y qué hace en el infierno? En el infierno aparecen todos peleados con él, ¿o no? Soy el obispo, Miss. Ah, ahí está. El obispo y otros cardenales que la tenía manía porque la habían desterrado, lo metieron creo que al sexto Así es, círculo, creo. sí. Entonces ahí están todos. Y Cervantes es más ingenioso. Oigan, es una obra descomunal también, sobre todo el infierno. Yo no sé por qué hizo gala, ¿no? De tres reinos, cuando con el infierno nada más Dante ya pasaba al podio, ¿no? De la literatura universal. Pero hizo pues otros reinos. El reino del infierno y ahí quedaba, bastaba con eso. Y es cierto lo que dice, ¿no? Xiomara. Es que es un hombre bueno. Tú finalmente configuras a los personajes con lo que tienes. Claro, tus vivencias, tu conocimiento del mundo, pero está parte de tu espíritu, de lo que eres. También están tus traumas. El pobrecito Raskolnikov, ¿se acuerdan? De Dostoyevsky. Una mente atormentada, va a prisión. Claro, se creía superior, eso es parte del drama, ¿no? Porque hay que darle dramatismo. Porque lo tienes que bajar desde lo más alto. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky sabe que es la única forma. A mí una vez alguien me dijo, para que una persona cambie, tendría que pisar hondo. Si no, no cambia. Tendría que llegar a la profundidad de los demonios. No te dicen aquellos que supuestamente han salido de lo peor, yo toqué fondo, te dicen. Raskolnikov tuvo que tocar fondo y hondo. ¿Mm? Y todos tocan fondo, ¿ah? Segismundo no toca fondo. Para que se dé un cambio, tienes que tocar fondo. Pero Quijote no necesita, porque Quijote desde el inicio es bueno. ¿Se dan cuenta? Quijote es un personaje bueno, es el personaje principal. ¿Dónde va a tocar fondo? No, eso. Ahora vamos a las parejas. ¿Qué le parece? Y yo les dije, las parejas es un gol, un acierto, lo máximo, lo máximo, porque te da el modelo, el prototipo de pareja. Y no estoy hablando de pareja sentimental, porque eso ya había. El prototipo de pareja que necesitas para las aventuras. ¿Y qué va a pasar después? Profesora, ¿qué va a pasar después? Ah, después, la copia, pues, la copia, todo se copia. En este cuento quiero pareja, porque yo soy inteligente, ¿no? Yo soy inteligente y necesito como pareja alguien que no me opaque, uno medio tonto.
no tan listo como yo. Ahí está tu pareja. Pero se necesitan, sí. En el cuento, en la novela, en el cine, en las series, en los dibujos animados, parejas. ¿Se han dado cuenta? En las novelas policíacas, en las películas con trama policial, parejas. Profesora, no me diga que esto viene de El Quijote y Sancho. Sí, sí, sí. Digo, o sea, yo tengo a Miguel de Cervantes Saavedra y ¿qué hacía la casta con el Quijote, con el libro? La casta decía, a ver, ¿se parece a Lope o no se parece a Lope? Ay, esto no se parece a Lope. A ver, siguiente capítulo. ¿Se parece a Lope o no se parece a Lope? No molestes. Lo que pasa es que en aquel tiempo ninguno de la casta, ninguno conocía esta palabra que voy a colocar aquí en el chat, la originalidad. Porque el Quijote es un desborde de originalidad. El Quijote lo contiene todo. El Quijote es como ese ser armado del doctor Frankenstein. Es un Frankenstein. Pero estamos hablando del siglo XVII. ¿Quién iba a conocer esta palabra, pues? Entonces, todo lo que se parecía a Lope iba, pulgares arriba. No se parece a Lope, ni nada de lo que hace Lope, pulgares abajo. Ahí está. Lope era una figura descomunal. Descomunal. Y el pobrecito de Cervantes tenía que ser encasillado como sea dentro de este modelo. Y no podía, pues. Se salía del modelo. Y por eso cuando se publica El Quijote, la primera parte, y las masas consumen, se ríen, se ríen, se ríen, y la casta dice, ah, libro de chistes, libro de bromas, debe ser eso. Pobre Cervantes, ¿cómo se debe haber sentido? Es después que gana realce, notoriedad, pero ya se había muerto. No tuvo fama, no tuvo gloria cuando vivió en vida, no tuvo riqueza. Al contrario, pasó por carencias económicas. Como dicen ustedes, no tuvo odios. Se sabe que no tuvo odios. Y lo que le hicieron luego, y ahora vamos a ir a eso. Y esa originalidad, les voy a mostrar otra vez unas cositas aquí. Ajá.
Sherlock Holmes y el doctor Watson, parejas. Ahí va una, ¿ya? Ahí va una. Es una de las parejas literarias. Otra. Que ustedes desconocen, pero ya igual les voy a mostrar. El gordo y el flaco. Sigo. Pero se necesitan, ¿no? La pasan mal pero se necesitan. Así como el Quijote y Sancho. Otra. Pinky Cerebro. Parejas dispares que se necesitan. Otro punto que quiero agregar es que a pesar de que Sancho sabe que su amo está chiflado, lo respeta, lo respeta. La palabra respeto. Por eso les digo que Cervantes era un tipazo. Respeto. Hay un respeto, hay una solidaridad, porque la pasa mala. Sancho la pasa mal. Pero en ningún momento se ve que lo insulte, que le diga orate o que lo deje por hartazgo. Entonces, ya puedes ver ese cuadro moral de Cervantes. Ese cuadro moral de Cervantes. Por eso les digo, tú irradias y entregas lo que eres en esencia. Lo que eres en esencia. Y el Quijote es en el fondo un cúmulo de valores. ¿De dónde vienen? De Cervantes. De Cervantes. De Cervantes. Ahora vamos al argumento. Y después ya les voy a dejar tiempo para las 4 primeras preguntas. Esta proeza, esta empresa de escribir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una entrega en 2 partes, la publicación. La primera parte es en 1605 y la segunda parte en 1615. Miren cuánto tiempo ha pasado. En la primera parte del Quijote, antes tenemos un prólogo. En ese prólogo, Cervantes nos dice cuál es el objetivo. Bueno, él lo dice, ¿no? Hay que creerle. Pero no creo que haya sido el único objetivo. Pero el objetivo mayor de esta obra es, ¿cuál es? Ahí dice, parodiar los libros de caballería. ¿Y qué cosa es parodiar? ¿Qué cosa es parodiar, jóvenes? Burlarse.
¿correcto? Burlarse, ridiculizar. ¿Qué cosa? La tradición caballeresca. ¡Ah, profesora! Parodia es lo que presentan los programas cómicos. ¿Se acuerda? Ya. Eso es parodia, parodiar. Ahí está. Eso está en el prólogo. En el prólogo también, hace una leve crítica al teatro de su tiempo. Leve, suave, frágil. Pero esto le valió un problema con los lopistas, que juraron venganza. Porque Lope, como era una figura, por eso les digo, era una figura estelar, muy querida, entonces Lope tenía sus lopistas, sus seguidores. Los Lope Lovers, hoy serían los Lope Lovers. Los lopistas juraron venganza. Vieron en Cervantes a un sujeto malagradecido. Bueno, ¿cómo se vengarían? Ya les cuento. Y esta primera parte, publicada en 1605, solo tiene 2 salidas. En la primera salida conocemos a nuestro personaje principal, que es el Quijote. 50 años, ¿sí? Y que se ha vuelto loco, y está obsesionado con ser un caballero medieval. Ha leído muchas novelas de caballería, tiene un especial interés por Amadís de Gaula, pero ha leído muchas novelas de caballería y ahora está atormentado y loco y quiere ser un caballero medieval. Así que coge las armas de sus bisabuelos, un caballo flaco, rocinante, y se imagina que una aldeana podría ser su dama. Aldonza Lorenzo convertida en Dulcinea del Toboso. Y ya, estos 3 elementos, ¿sí? Y un lenguaje muy solemne, muy señorial, porque Cervantes también se preparó mucho para hacer esta división. Así que el lenguaje también es algo que se ha trabajado mucho en el Quijote. Y el Quijote habla distinto a como habla Sancho. Y en el caso del narrador, su lenguaje es neutro, es decir, que no se confunde con el del Quijote y tampoco con el de Sancho, pero el de Sancho es coloquial, es popular. Si vamos a observar y a revisar, porque Sancho no ha leído, y lo que Sancho tiene como guía es, por ejemplo, las frases, los dichos populares, es lo que tiene Sancho. En cambio, el Quijote, como ha leído, sus frases son solemnes, son cultas, son señoriales. Ahora, ha leído y siempre tiene un fragmento que decir o declamar algún poema. Entonces también esto deja un poco a la gente movida cuando observa el Quijote. ¿Quién es este hombre vestido de esta manera, pero que además que habla así, de esta forma, un poco raro? También sabemos que este hombre, este loco cuerdo, loco mágico, viene de un lugar incierto. No se determina el lugar, pero que sí se halla en una aldea La Mancha. Bueno, sale
sale dentro de su locura en esta primera salida en busca de aventuras para hacer el bien. Y se da cuenta, una vez que ha salido de la mancha, se da cuenta que no ha sido armado caballero. Así que en ese desborde de imaginación, en su locura, ve una venta. ¿Qué es una venta? Es como una posada para la gente pobre. Está las ventas se hallaban en los caminos, ¿no? A orillas de los caminos. Y, y en esta venta había un ventero que era el dueño de la venta. Y dentro de la venta que te daba comida, te daba un lugar muy fugaz para también dormir, pero todo en condiciones muy paupérrimas. Bueno, dentro de esta venta había gente no tan buena. Allí ingresa el Quijote, porque el Quijote lo que está viendo es un castillo y el dueño de la venta un castellano y que lo puede armar caballero. Entonces, el Quijote ingresa, movido por su imaginación desbordada, y también observa sirvientas a las que él llama damiselas, hay también meretrices, y él las trata con tanto cariño, tanto fervor, tanta caballerosidad, les recita poemas porque él lo que ve son damiselas, damas de la corte. Bueno, todos deciden seguirle la corriente. Así que el ventero lo arma caballero, hay un rito como se hacía, ¿no? En estas novelas, y bueno, es armado caballero y, y él cree que está listo, sale a buscar sus aventuras, pero le va mal, le va mal. Ha fracasado en las dos aventuras que tiene. eh, Hay unos comerciantes, no sé, ustedes me corrigen, creo que eran como 30 comerciantes, y les pide a ellos que reconozcan la belleza de Dulcinea del Toboso. Pero ellos no conocen a Dulcinea del Toboso. Entonces exige y exige el Quijote y, y bueno, se molesta. Uno de ellos se molesta y lo golpea. Me parece que lo muele a palos y lo deja en el camino herido, ¿sí? Y hay un vecino que lo recoge y se lo lleva a la Mancha nuevamente. Y allí el cura y el barbero están preocupados por su amigo Alonso Quijano. Dice, el pobre se ha vuelto loco. ¿Y quién es el culpable? Dice, ah, estos libros son los culpables. Bueno, vamos a quemar los libros. Queman los libros, desaparecen los libros del Quijote. Y el Quijote dice, ¿dónde están mis libros? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen estos señores? Sucede algo gracioso porque estos señores le dicen, ay, miren, eh, la biblioteca ha sido encantada, un encantamiento, han desaparecido los libros. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando lo que los críticos también habían advertido luego de la segunda salida. Hay una quijotización de los personajes, sobre todo de Sancho, y hay una sanchificación del Quijote en la segunda parte de la novela. Entonces, quiere decir que el cura y el barbero están preocupados por la situación, por el estado de su amigo, pero deciden entrar al juego. Sí, que el encantamiento, ¿no? Deciden entrar al juego de la locura, de la imaginación, de la fantasía. Y esto va a ser una constante, ¿ah? El encantamiento, que todo está encantado, porque es una forma también de, de armar un pretexto frente a la derrota que tiene el Quijote, frente a sus fracasos, encantamiento. Han sido encantados frente a los fracasos. Bueno, el Quijote se pregunta qué me falta, porque ya ha sido armado caballero, tiene una dama a quien rendirle sus batallas, sus proezas, eh,
tiene un caballo, tiene armadura. ¿Qué le falta? Ah, le falta un escudero. Así que habla con Sancho. Sancho es un aldeano, Sancho Panza, y a su vez le dice, ¿no? Para convencerlo, si me sigues como escudero, bueno, vas a tener riquezas y además te voy a dar una gobernación. Sale y vale. Sancho Panza aparece ya en la segunda salida y como les dije, es un gol, ¿sí? Porque Sancho va a sopesar, Sancho va a lograr el equilibrio. Esa imaginación desbordada va a tener un coto, un límite, porque Sancho todo el tiempo le advierte, ya en esta segunda salida, de que se trata de un parecer, que no es un ser. Ser y parecer están en juego en todo momento, ¿sí? Sancho es parte de este juego de contrastes y oposición muy típico de el barroco. Sancho Panza. Y Sancho es el opuesto a esta mente maravillosa. Es el opuesto al sueño, es el opuesto a la imaginación, es el opuesto al idealismo. Sancho es materialista, sino porque va con él, que le interesa la riqueza y, ¿qué más? La gobernación. Y es un ignorante, no tiene miedo a ser gobernador. Porque él dice, bueno, sí puedo, ¿no? La ignorancia es atrevida, claro, por supuesto, pero es lo que le ofrece su Señor. Viven las aventuras más locas en esta segunda salida, pero la más conocida es la de los molinos de viento. Esa es la que trasciende. ¿Se acuerdan de la trascendencia del hombre barroco? Esa aventura es la que trasciende. Ustedes tienen allí una figura en el PPT que justamente tiene que ver con esta trascendencia, de imaginarse los artistas cómo se vivió ese episodio. Bueno, lo que pasa es que de pronto aparecen los molinos de viento en los campos de Montiel y el Quijote arremete. Primero le dice, pues lo prepara a Sancho, y Sancho le dice, señor, no son gigantes. Sí, pero que no ve sus brazos, son aspas del molino. Señor, no vaya, que no son gigantes, son molinos de viento. Y siempre que existe esta advertencia, el Quijote piensa en el temor, en el miedo que tiene Sancho. Entiende, trata de comprender como un padre, miren ustedes, el pobrecito tiene miedo y está bien y es normal. Así que arremete el Quijote, arremete, embiste las aspas del molino de viento, porque él cree que son los brazos de los gigantes. ¿Y cómo le va? Le va mal, pues. Se hiere, recibe golpes, pero él también tiene su bálsamo de Fierabrás. Hubo un momento en que me dio risa en uno de los episodios en el que se echa ese bálsamo y lo toma también, ¿no? El Quijote. Le dice, ya estoy bien, ya estoy recuperado. Pero eso es falso, pues. Y Sancho dice, yo también quiero eso, entonces, porque a mí me duele todo el cuerpo después que les han pegado, ¿no? Y le dice, claro, tómalo. Y lo toma y le empieza a dar un dolor de estómago a Sancho y dice, no me hace nada, señor. Ah, es que esto es solo para caballeros. Falta todavía el bálsamo de escuderos. ¿Qué sucede? Sucede que el cura y el barbero, como han caído también en esta onda del juego y de montar el teatrín, montan un teatrín para traerlo de regreso al Quijote, a casa, a La Mancha. Así que, bueno, habrá que apurar
como dice Calderón, habrá que apurar cielos. Y montan un teatrín con una aldeana a quien le dicen que sea la princesa Micomicona, que le pida ayuda al Quijote y que el Quijote la iba a ayudar, sí como no, y luego lo meta a una jaula, tal cual sucedió, y enjaulado, Sancho Panza se da cuenta de todo esto, le advierte, pero tampoco le hace caso, y le dice, es un encantamiento, Sancho, nos entregamos al encantamiento. Y termina en La Mancha. Aquí Cervantes, enjaulado, aquí Cervantes hace una serie de epitafios, ejemplos de epitafios, para el Quijote. Y así termina la primera parte. En 1614, jóvenes, se publica la segunda parte apócrifa del Quijote, en 1614. Los lopistas, bajo el nombre de un tal Avellaneda, publican la parte falsa, apócrifa, la segunda parte del Quijote, en donde en el prólogo insultan a Cervantes y lo llaman malagradecido e envidioso. Envidioso. Yo les dije que los lopistas eran terribles. Convierten al Quijote y a Sancho dentro de esta parte apócrifa en caricaturas. Y obviamente a los lopistas les faltaba la imaginación de Cervantes. Por eso es que en 1615 aparece la segunda parte del Quijote. Y allí va la tercera salida del Quijote. La tercera salida. Aquí el Quijote va perdiendo su imaginación. Aquí sabemos que hay un escrito sobre ellos, y ellos lo saben, el Quijote y Sancho, que son famosos, y en un alarde de clarividencia, el Quijote le dice a Sancho que van a ser los personajes más célebres de la literatura universal, cosa que a mí me da nervios y que sucedió en realidad. Yo no sé, de 1615 al 2025, no sé cómo pudo vislumbrar eso Cervantes. Y aquí son invitados también por unos duques a su castillo para que sean burlados por estos duques, son humillados, ofendidos, y ustedes para que vean cómo se comportaba la nobleza en 1615, en 1612, en 1613, gente mala, cero empatía, y vamos a decir, si no es una metáfora, con los locos o con los distintos, con los enfermos. Bueno, aquí le entregan también la gobernación pero todo es una mentira montada por los duques, le entregan la gobernación a Sancho, gobernación, ahí se separan, Quijote y Sancho se separan, y gobernación que tiene que dejar porque uno de los requisitos era que no coma. Estaba muy gordo y tenía que hacer dieta y no soporta el trato de los duques, el Quijote, así que deja el castillo. Él sabe que es un castillo, ahora es un castillo, ya no se equivoca, no que es una venta que él cree que es un castillo. Ahí está la muerte lenta del Quijote. Su imaginación va muriendo y le va ganando la realidad. Se encuentran, se habían extrañado el Quijote y Sancho, y, y por otro lado el cura y el barbero han contratado al Sansón Carrasco, que es un vecino, un bachiller, para que haga del Caballero de la Blanca Luna y pueda retarlo a duelo al Quijote y así vencerlo y pedirle o mandarle que regrese a su casa y no salga más a buscar aventuras. Eso sucedió en la playa de Barcelona. Y no lo puedo leer, pero por favor revise.
cuando es vencido por el caballero de la Blanca Luna, el Quijote. ¿Qué dice el Quijote? El Quijote se refiere a su dama, a Dulcinea del Toboso, ¿sí? Le pide perdón, y también le indica que su nombre no ha sido manchado. Su nombre Dulcinea no ha sido manchado, pero hoy es muy probable que haya perdido la honra. Bueno, el Caballero de la Blanca Luna sigue los guiones del cura y el barbero, así que el Quijote regresa a casa, recobra la razón, la cordura, pero ojo, se ha sanchificado, pero Sancho se ha quijotizado, así que lo animan a que se levante, a que pueda regresar con ellos, por favor, que sí, lo animan. No, no hay ningún tipo de persuasión que gane a la tristeza honda que siente en ese momento Alonso Quijano, porque muere Alonso Quijano. El Quijote está vivo, ahí está vivo. Así que así termina. Esto ya lo hemos visto, les he hablado sobre eso. Y ahora vamos al punto negro en el mantel blanco, el romanticismo español, primera mitad del siglo XIX. Es Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, quien encarna en ese momento las características que ya hemos visto del romanticismo, el idealismo, la libertad, el idealismo de la mujer, del estado en que se encuentra el poeta, pero también del paisaje. Hay una valoración de lo histórico, porque Bécquer para sus leyendas va a utilizar las historias de tradición oral, pero sobre todo aquellas que se encuentran en el tiempo, ¿no? En el tiempo, en el pasado más remoto, en ese pasado que no tiene contacto con la razón. Eso que la razón no puede explicar, fantasmas, ¿no? Fantasmas, condenados, lagos encantados, bosques encantados. Pero eso no te da ninguna explicación, por eso sufres la angustia metafísica. Por eso la angustia metafísica, porque tú optaste, tú, mediante ese culto al yo sufro, yo río, yo me enamoro, yo venzo. Mediante esa angustia metafísica te das un golpe con la razón, ¿no? Con la razón. Lamentablemente las obras que conocemos de Bécquer fueron publicadas luego de su muerte. Vale decir que el pobre Bécquer, ese retrato fue hecho por su hermano. Vale decir que el pobre Bécquer no conoció la fama, la gloria en vida, sí, estuvo en la búsqueda, pero no conoció ni siquiera la fortuna, ni siquiera la fortuna. No alcanza tiempo, pero prometo en la siguiente sesión contarles cómo se dio su muerte y quiso uno de sus amigos pasar el gorrito, como se dice, porque no había ni siquiera para el sepelio, para enterrarlo. Triste. Así que rimas, Murió de leyendas, tuberculosis, ¿no, Miss? eh, eh, Becker murió de eh, tuberculosis, ¿no? este, bueno, eso es lo que dicen los biógrafos oficiales, pero también tuvo lo que en el tiempo fue el SIDA, ¿no? En aquel tiempo, el SIDA de la época, sífilis, solo que eh, los españoles han tratado de tapar, de esconder eso, ¿no? Pero sí, tenía tuberculosis y sífilis. También se dice mucho de este retrato que lo pintó su hermano y se dicen que no era tanto así, Becker. O sea que como no había filtro, ¿no? Bueno, el hermano trató de mejorar la apariencia porque yo siempre he creído que Becker, miren, pues, miren, es lo único que se tiene, pero qué guapo, ¿no? Qué guapo. Bueno, también tomando en cuenta lo que hoy consideran guapo ustedes, las niñas, ¿no? Pero se dice también que esto no tiene que ver con el rostro auténtico.
muchas cosas que se destacan de Becker, ¿no? Pasemos a las rimas. Miren, 1870 muere Becker y en 1871 fueron publicadas las rimas. Y bueno, tardíamente llegan y lo que sucede es que hay un alboroto, porque poesía amorosa ya había, ya existía. Pero, ¿qué pasa con Becker? Qué está mostrando? Poemas muy breves, muy sencillos. Lo que pasa que Becker, para España, Becker es la poesía íntima. Eso es una poesía íntima. Los demás daban a conocer su poesía, sus poemas en el auditorio. Y Becker te habla al oído. Becker habla de, sí, por supuesto, es amor idealizado, pero ese deseo amoroso es muy íntimo. Por eso hay tres tipos de mujer en las rimas. La mujer ideal, esa que no se puede tocar, esa es la mujer ideal, porque la mujer ideal está compuesta, físicamente también es ideal, es como una virgen, no puede ser tocada, ese amor no se va a concretar. Está la mujer poesía, que se va construyendo, ¿sí? Como el quehacer poético, y está la mujer fatal, que me parece un acierto. La mujer fatal es la mujer que no ama, te cautiva, pero ella es incapaz de amar. Y luego se va a tomar de modelo para los poemas, para los cuentos, para las novelas, para las películas. Por ejemplo, la mujer vampiro es una mujer fatal. ¿Te enamoras de la mujer vampiro o no? Sí, pero ella es incapaz de amar, la mujer fatal. En las leyendas, echa mano de los relatos populares, los va a actualizar, reactualizar de ese elemento legendario. Así que en las leyendas aparecen fantasmas, seres sobrenaturales, ¿sí? En la introducción te dice dónde, cómo y cuándo se escuchó, tradición oral, se escuchó esta leyenda. Luego, ya en la parte del desarrollo, se desarrolla esta leyenda, se cuenta, y al final el autor, el mismo Becker, brinda su opinión. Pero, ¿qué sucede en estas leyendas? Aparece la mujer demonio, la mujer diablo, no vestida como diablo, tiene el corazón de un demonio, cautiva al incauto, al hombre, el hombre se enamora de ella, ¿sí? Y termina loco o muerto, como sanción a lo que hizo por el amor de esta mujer, que es la mujer demonio, repito. Es una mujer grotesca. La siguiente sesión les voy a hablar de esta teoría de lo grotesco que instauraron algunos románticos, sobre todo el romántico que hemos olvidado, Goethe. En Cromwell, en el prólogo, habla de esta teoría de lo grotesco. Pero les doy un adelanto. ¿Ustedes recuerdan al jorobado de Notre Dame? Me imagino que sí. Bueno, aparece en la novela de Goethe, perdón, de Víctor Hugo, porque él también hace un manifiesto sobre el romanticismo. Y si leemos la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, allí aparece el jorobado de Notre Dame como un ser hermoso. O sea, sí, vamos a ver, ¿quién es el ser más hermoso de esa novela? Es justamente Quasimodo. ¿Se acuerdan de Quasimodo? Que aparece más bien en una de estas películas de Disney. Y es un ser maravilloso, es un ser hermoso, es un ser de luz, pero está jorobado, ¿no? Bueno, aquí también las mujeres, aparecen estas mujeres demonio, las mujeres diabólicas, ¿sí? Que le piden al amado que hagan algo por ellas. Digamos, para encumbrar su amor.
Por eso quiero que lean La Jorca de Oro. Y el hombre accede porque está enamorado, accede a ese deseo de la amada, que tiene una hermosura diabólica. Entonces, accede, hace lo que le pide la amada y termina por morir. O volverse loco, porque siempre hay una sanción. En La Jorca de Oro, la amada le pide al amado un anillo. Y usted dirá, ¿pero qué pasa con el anillo? Está bien, pues, ¿no? Pero quiere el anillo que tiene la Virgen en la iglesia. O sea, le está pidiendo que robe. Hay una transgresión social. El amado lo hace y ¿qué pasa? Se vuelve loco. En la mayoría de las leyendas hay una transgresión de las normas sociales y se castiga con la locura o la muerte. Lean, por favor, La Jorca de Oro para que luego, cuando vengan en fragmentos en las pruebas, ustedes ya estén más entrenados. Les agradezco mucho su atención, su participación. Así es, gracias, Xiomara, muchas gracias. Así es, Sancho se quijotizó. Sí, sí, sí. Uy, tenía miedo Sancho en esta segunda parte, ¿no? En la segunda salida, porque ¿qué le dice Quijote? Que quiere ir a ver a Dulcinea. Y como antes le había dicho, sí, ya la visité, ya le llevé las cartas, Sancho estaba preocupado, por supuesto. Bien, gracias por todos los que participan. Yo sé que también están tomando su desayuno y pensando. No se olviden, por favor, de esa línea del tiempo, ¿ya? Les agradezco mucho. Ya vamos avanzando. La próxima semana, semana 8. Muchísimas gracias. Y cuídense para que no se enfermen. La gripe está un poquito fuerte. Disculpen. No estaba en condiciones de poner la cámara porque estoy mal con la gripe y mis ojos están sollozando, entonces van a creer que estoy llorando. No estaba llorando por el Quijote. Al contrario, el Quijote es un emblema de la libertad, de la justicia, ¿sí? Y quédense con eso básicamente, ¿ya? Nos vemos, cuídense, gracias.